Bueno, Ya puedes empezar, Manuela, ahora sí. muy buenas noches a todas y a todos quienes nos escuchan este día sábado 9 de mayo del 2020 en estas jornadas de reflexión y diría también de análisis y retroalimentación, pues propuestas por muy acertadamente en estos momentos de confinamiento por la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, porque los pueblos estudiantes también están resistiendo. Es así como le damos la bienvenida, la cordial bienvenida a nuestras invitadas de esta noche. El tema de hoy es promoción de la salud comunitaria, reflexión y acción por el grupo llamado Laboratorio Experimental de Epidemiología Sociocultural, el cual está integrado por, bienvenida, Estela Castillo Hernández, estudiante de promoción de la salud de la UACM, plantel San Lorenzo Tezonco. Bienvenida también a Heréndira Abigail Martínez Soria, estudiante de promoción de la salud, también de la misma institución. Y bienvenida también a la doctora Arjona Luna, Abril Arjona Luna, doctora en antropología médica. Bueno, pues, qué mejor tema para estos momentos que a nivel comunitario, regional, en nuestro país y en el mundo estamos viviendo, por lo que agradecemos a nuestras invitadas especialistas en compartir pues su tiempo, sus conocimientos y su experiencia en la materia. Les comentamos a ellas que tenemos una hora aproximadamente de tiempo y ya les indicaremos al final pues unos minutos si gustan hacer alguna conclusión, comentario o nos quisieran llegar a alguna pregunta de la audiencia. Y bueno, pues iniciamos pidiéndoles nos comenten cómo surge esta iniciativa de laboratorio experimental y desde su práctica, cómo ha sido la respuesta que ya se está implementando en las comunidades. Bueno, pues nuevamente bienvenidas, adelante y con su exposición. Gracias. Muchas gracias, Manuela. Avi. Hola, buenas noches a todos y a todas que nos escuchan. Bueno, mi nombre es Abigail, como ya lo habían comentado, soy estudiante de promoción de la salud, orgullosamente UACM, y mi compañera Estela el día de hoy no nos pudo acompañar, tuvo un contratiempo, pero pues aquí estamos. Así es. Efectivamente, Estela no nos pudo acompañar hoy, pero ha estado colaborando mucho, ella es parte fundamental de este ejercicio de experimentación. Yo soy Abril Arjona y bueno, el punto de encuentro entre Estela, Avi y yo es justamente la UACM y la promoción de la salud como licenciatura que ahí se imparte. En específico, la materia denominada Salud Comunitaria 2, que también, digamos, tiene como un subtítulo o subnombre, Comunicación de la Salud, que también podría ser para o desde la salud. Y es una materia muy interesante que aborda el análisis de las ideologías, específicamente en el trabajo que hemos desarrollado en estos encuentros muy afortunados en aula, de las ideologías sexistas, clasistas, racistas, homófobas, eurocéntricas, y cuyo objetivo, por medio del análisis de los discursos en el ámbito de la salud, de la enfermedad, es justamente tener claro cómo operan estos discursos para combatirlos, no reproducirlos y por el contrario generar formas de comunicación que en el caso de pues, mi experiencia docente giran en torno a la salud desde una perspectiva crítica, sociohistórica, es decir, ubicada en el contexto, con base en los procesos históricos, sociales, políticos, económicos, culturales,
que apuntan a una perspectiva muy interesante de la promoción de la salud, que es la emancipatoria, que tiende a trabajar para y por la libertad y la autodeterminación. Y bueno, ha sido interesante porque una dimensión que me ha gustado mucho de esta materia es la posibilidad lúdica, ¿no? También de un poco el juego, de experimentar con la creatividad, con la imaginación, con el arte, como es el caso de Abby, con nuestros cuerpos. Y entonces, bueno, pues hemos producido carteles, hemos hecho convocatorias para conversatorios como metodología cualitativa para acercarnos a las representaciones y prácticas de la comunidad universitaria sobre lo saludable. Hemos implementado la construcción de un pequeño guión de teatro de modo performance, como para también intervenir a la comunidad como metodología cualitativa y a partir de ahí generar posibles talleres, por ejemplo, que se puedan impartir al interior del plantel. En fin, ha sido una experiencia para mí de proceso de enseñanza-aprendizaje muy rica, muy divertida también, donde he aprendido mucho de jóvenes como Estela primero y Abby después, en una generación un poco posterior, y de otras chicas y chicos con grandes capacidades, ¿no? Abby, yo no sé si tú quieras comentar algo al respecto o seguimos. ¿Seguimos? Bueno, ¿cómo surge esta idea de pues recuperar algo que está siendo de repente muy mencionado, o que por lo menos aparece en los banners de los medios de comunicación, que es la promoción de la salud? A la luz de la coyuntura esta tan compleja del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce, la COVID-19, pues tiene su historia como todo, ¿no? Estela y yo empezamos a colaborar con un grupo muy amplio que tiene, se conforma principalmente de médicos, médicas, promotoras y promotores de la salud que tienen una perspectiva muy cercana al trabajo con personal de salud. Y es un trabajo muy interesante el que también están desarrollando, pero veíamos que no había mucha posibilidad de producir mensajes que se aterrizaran para nuestras respectivas colonias, pueblos, barrios, ¿no? Y entonces, a la par que seguíamos colaborando con este Comité Popular de Salud y Ciencia, decidimos emprender nuestro propio proceso de comunicación, que bueno, se ha ido complementando, y ahorita Abby también nos platicará de estas primeros dos mensajes de tipo historieta o cómic, en donde ella ha sido una actriz fundamental. Y bueno, observábamos que también buena parte de la estrategia o de la política en materia de salud desde el Estado, los gobiernos y la Secretaría estaba demasiado concentrada en quienes se pueden quedar en casa y no en quienes no pueden, que es muchísima gente que vive al día, que trabaja en los sectores informales, que no puede simplemente decir, pues sí, aquí me quedo y veo cómo subsisto. Y entonces también buena parte de nuestras reflexiones han estado encaminadas a acercarnos a estas personas, intentando llevar de otras formas buena parte de los mensajes y las estrategias sanitarias que promueve el Estado, pero también otras que nos permitan, pues eso, ir rompiendo con algunas ideologías, con algunas prácticas y pues romper también con algunos estereotipos. Entonces, Abby, no sé si quieras platicarnos, justo están viendo en pantalla la primera historieta, Benita y su familia frente a la COVID-19. Bueno, pues más que nada, como dice Abril, es un sentido de emancipación, de dejarnos de lado sobre los discursos que llegan a tomar algunos sentidos en este caso con el COVID. La idea sí es llevar nosotros algunas ideas, proponerle a la comunidad algunas alternativas que estén a su alcance
Sin embargo, también se puede llegar a que la misma comunidad se organice y vea de qué forma puede llevar pues esta contingencia no solamente a las órdenes o a las reglas que dice el gobierno o la misma televisión, los medios de comunicación. Entonces, bueno, la idea y la propuesta que llegó en un principio con Abril fue que tenía un grupo anterior donde habían varias propuestas, varias ideas, pero seguían la misma línea de lo hegemónico. Entonces salió la idea de hacer una historieta retomando personajes que podemos ver día a día en nuestro entorno social, como en este caso los abuelos, y también priorizarlos porque los vemos como un grupo etario vulnerable, cuando pues sí, por una parte sí es vulnerable, pero también puede ser una gran herramienta o una gran línea guía puede llegar a orientar. Y entonces en esta historieta es el personaje principal, Benita, que nos dice pues qué podemos hacer, nos muestra el entorno de una familia, un núcleo familiar donde todos aportan ideas. Aquí el pequeño le aconseja a la abuela del qué es lo que podemos hacer en la alimentación. Es a grandes rasgos, pues todos podemos enfrentar al COVID, y pues no sé qué más puedas ayudarme, Febri, en esta discusión. Claro, bueno, antes de a lo mejor retomar algunas cosas sobre la historieta, sí es importante decir, atendiendo a lo que nos comentaba Manuela, que en algún momento la idea era apurarnos porque nos estaba ganando el tiempo, porque ya estaba la amenaza que duró como un montón de tiempo para el tránsito a la fase 3. Y lo que queríamos era hacer estos mensajes para imprimirlos en lonas que pudiéramos llevar a nuestras distintas alcaldías, a los barrios en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, para coordinarnos con vecinas, vecinos, locatarios, incluso las mismas parroquias, y colocarlos de forma semipermanente, de modo que hubiera este intento de comunicación, que ya de entrada coordinarse en el vecindario, pues requiere esto, ¿no? El diálogo y el intento de colectivizar para crear comunidad. Esto no fue posible, primero porque, bueno, yo estoy desempleada. Avi, tú estás tomando tus clases en línea, ¿cierto? Sí. Ahorita. Estela, bueno, Estela tiene mucho trabajo, pero nuestros recursos económicos son muy limitados, y aunque contamos con el apoyo de un compa que nos podría ayudar para la impresión, pues realmente, como no es lo único que hemos hecho, ¿no? Hemos hecho cubrebocas, hemos estado haciendo gel antibacterial casero a base de sábila y alcohol, hemos andado haciendo algunas pequeñas brigadas en el caso de Xochimilco, en el mercado de Xochimilco, en el centro. Entonces, pues bueno, con lo que hay, ¿verdad? Que pues por las circunstancias materialmente es poco. Y sobre todo porque, digamos, hay mucha información que está circulando en las famosas redes sociales, pero hay mucha gente que no tiene acceso, o que ya está harta, o sabemos que aunque tiene muchas posibilidades, también tiene muchas limitaciones en materia de acceso, y por eso creíamos que la impresión en lonas, o incluso se podría hacer en papel, aunque por las lluvias quizá no sea lo mejor, sigue siendo una opción, pero tampoco tenemos recursos humanos, digamos, no somos muchas, nosotras somos 3, y aunque hay banda que está colaborando, también es difícil, y varios de nosotros tenemos algunos factores de riesgo,
que tampoco se trata de exponernos, ¿no? Entonces, de alguna manera también es un llamado a la comunidad y a la colectividad. Yo por ahí tengo una conocida en Radio UNAM que me decía, oye, bueno, pues está genial, yo voy a imprimir unos y los voy a repartir. Ok, pues chido, ¿no? Creo que de eso se trata esta idea de conjugar lo personal, lo colectivo, para ir creando comunidad. Y bueno, en el caso específico de esta historieta, que a mí personalmente me encanta, creo que, bueno, no solo apela a este elemento importante, ¿no?, de tener en cuenta quienes requieren mayores precauciones, apelando a la comorbilidad, a ciertos factores en nuestras circunstancias alimenticias que también pueden repercutir. Es una propuesta que rescata, digamos, dinámicas posibles, ¿no?, desde una familia que además, por lo que se muestra, está liderada por una jefatura femenina, ¿no?, que es algo también muy común, no nos estamos inventando nada, es la realidad nuestra de cada día, en donde además hay como posibilidades de enseñanza y aprendizaje familiar que rompen con algunos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, en este último cuadrito de la historieta, ¿no?, donde se habla de los aprendizajes compartidos en el día, le están platicando ya a su mamá, la niña y el niño, ¿no? Y entonces el niño aprendió a tejer, ¿no? La abuelita Benita aprendió a jugar uno. Y entonces, bueno, creemos que sin romper con la necesidad de tomar ciertas medidas, como por ejemplo la sana distancia en el espacio público, la necesidad de mantener la limpieza al llegar a nuestras casas, en fin, estamos proponiendo también otras cosas. ¿Qué más? Bueno, pues sí, creemos que es una historieta bastante viable. Esto lo van a poder encontrar también en el grupo de Facebook, luego les decimos bien la liga. Esta sería la segunda historieta, ¿no? Se titula Arturo y Mirna, corresponsabilidad entre comerciantes y compradores. Échale. Bien, esto fue pensado más que nada para atender las necesidades de los mercaderes precisamente en la comunidad de Xochimilco. Bueno, hay algunas cosas que a lo mejor no se han dicho muy exactas en los medios de comunicación, como es el poder tener medidas de precaución con las monedas, con los billetes. Entonces decidimos crear esta historieta como personaje principal a una persona que se dedica a vender pescado y moluscos. Entonces es la parte en donde él aconseja a la clientela cómo lavar monedas, cómo limpiar los billetes sin que se deterioren o que tengan algún posible desgarre del material, y cómo más o menos hacer una mezcla del cloro con agua y qué medidas puede ser o el procedimiento pues, de la limpieza de estos billetes. Al final también la clienta va con su hijo y le comenta todo lo que le platicó esta persona que la atendió, y regresa en otro día diciéndole que ya tomó los consejos que le dio, y también le hace ver que como vio que él tenía puesta una careta y que hizo su cubrebocas casero, pues ella también retomó esa idea, ¿no? Entonces, más que nada, pues es hacer visible los papeles que puede jugar a las personas, a lo mejor, y podemos decir, no tienen tanta autoridad, pero son consejos muy, muy buenos y que forman o que llevan a hacer comunidad
Creo que esto que dices de que si son o no autoridad es muy interesante, porque parte de la perspectiva de la epidemiología sociocultural es que para un poco trascender, pues ir más allá de la perspectiva epidemiológica clínica, y de ahí un poco surge también el nombre nuestro, ¿no? Un poco como también, pues bueno, o sea, no todo es laboratorio, pues, ¿no? Las ciencias sociales tienen mucho que aportar a circunstancias como las que estamos viviendo, y eso, las personas y desde lo popular se pueden encontrar soluciones a los problemas, y necesitamos que primero autorizarnos nosotros como comunidad, como pueblo, como vecinas, vecinos, y pues un poco también alzar nuestras propuestas, ¿no? Si puedo, me gustaría comentar que esta idea de hacer la historieta, Abby tiene grandes habilidades artísticas, le gusta la acuarela y yo podría decir maravillas de su trabajo, pero justo en el diálogo, el personaje del vendedor de pescado y mariscos fue creado por otro compañero de la UACM, de historia en este caso, Arturo García. Y él de alguna manera es de hecho quien incentiva esta idea de la historieta y el cómic, porque platicando sobre si podría ayudarnos a hacer, esto fue antes de hacer red con Abby, sobre si podía ser algún personaje que nos remitiera a nuestro mercado de Xochi. Me decía, oye, y entonces como los personajes del Mil Chistes, yo reconozco que no sabía de qué me estaba hablando, pero para algunas cosas son muy útiles justamente las tecnologías, y entonces me puse a buscar, encontré de qué se trata, y bueno, efectivamente es una revista, un conjunto de historietas que aunque tienen algunos discursos que no compartimos, ¿no? Sexistas, por ejemplo, pero eso fue una gran idea, ¿no? Y entonces en el diálogo con Abby es que ya se lleva esta propuesta, y bueno, ahora sí que aquí está el producto de esta imaginación y de esta creatividad colectiva, ¿no? Es un poco también lo que quiero señalar, que digamos, vamos dialogando entre nosotras, entre nosotros, y no necesitamos siempre conocernos para ir construyendo esto, ¿no? Esta historieta se nutre pues también del diálogo con otras personas de a pie, pues, ¿no? Y bueno, también está impulsando el comercio local con estrategias de corresponsabilidad que son fundamentales para la salud pública, para la salud comunitaria, que nos remiten a lo personal, pero no a lo individual, individualista e individualizante. Y pues bueno, promueve definitivamente, como decía Abby, la autogestión y el reuso y el reciclado para la protección de estas vías de contagio, como son ojos, nariz y boca. Esta es una infografía cartelito que está basada en la historia del trabajo más reciente desarrollado por Estela en su comunidad. Como se ve, bueno, aborda el problema de la falta de agua, que es muy común en distintas zonas de Xochimilco, en Iztapalapa, en fin, es un problema muy severo que tenemos en las periferias, y que ella en este caso ha estado trabajando en su comunidad justamente para resolver la carestía por medio de la recuperación de llaves públicas. Es un trabajo que empezó siendo de un pequeño colectivo y que se fue haciendo más grande, donde también es complejo, y ahí abona la perspectiva sociocultural de la epidemiología y también de la antropología médica y de la promoción de la salud, porque, pues bueno, no solo es la comunidad, la gente que vive en torno a donde no hay agua o en donde hay una fuga, sino también de las autoridades, ¿no? Que a veces ayudan, pero a veces también entorpecen, o que, pues bueno, no necesariamente están jugando a favor de los intereses de la comunidad. Y un poco aquí
de lo que se trata es eso, también de cuestionar un modelo que está muy presente en la medicina clínica y en varios de sus discursos, que es el famoso estilo de vida. Y el estilo de vida lo que obvia, lo que no quiere ver, lo que niega, es que la salud, y en este caso las prácticas de salud, lo que consideramos saludable o no saludable, está condicionado por nuestras condiciones de existencia y de vida, ¿no? El acceso a los servicios, si tenemos o no un trabajo, en qué trabajamos, nuestra edad, el sexo, género, el territorio en el que vivimos, en fin. Esta sería muy interesante y a lo mejor en otro momento habrá oportunidad de que Estela nos cuente más sobre esta experiencia. Lo cierto es que estamos viendo con compas de historia, Octavio y Yunuen, que viven, ambos son historiadores, en Tláhuac, la posibilidad de, por medio de una entrevista, recuperar esta experiencia de Estela para poder profundizar en este tipo de análisis y reflexiones. Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta para la salud comunitaria. Bueno, ahorita, no sé. Esta es una propuesta muy desde mis inquietudes también personales, ¿no? Como estudiante externa en la Facultad de Filosofía y Letras con el doctor Horacio Ceruti, en un seminario sobre filosofía, religiones y teologías, con especial énfasis en nuestra región, en nuestra América. Y bueno, surge porque desde las perspectivas de la antropología médica, la epidemiología sociocultural, la cultura, la organización cultural, la organización política, económica, tienen mucho que ver con cómo se vive y se distribuye la enfermedad. Entonces, bueno, platicando con la gente en la calle, leyendo algunos comentarios en el Facebook, se observa que la dimensión religiosa es sumamente importante y a veces juega para bien y a veces para mal. En ese sentido, un poco la idea es plantear que, reconociendo la importancia de lo religioso, ¿no? Por ejemplo, con sus rituales y formas de leer el mundo y estar en él, permea muchas de nuestras referencias, creencias y prácticas cotidianas. Es común que lo que nos enseñen es a dividir el mundo entre creyentes y no creyentes, ¿no? Como si la fe solo estuviera presente en cuestiones religiosas. Desde algunas interpretaciones liberales o de izquierda o presumiblemente demasiado científicas, se estigmatiza a quienes parten de sus creencias religiosas para explicarse el mundo, y lo mismo sucede a la inversa, ¿no? Creyentes que estigmatizan a quienes pareciera que no creen en nada. Porque no hay fe, por ejemplo, en la ciencia, cuando creo que es totalmente cuestionable. Partiendo de lo que, más bien de que lo religioso está presente en la vida humana y que las religiones tienen aspectos tanto positivos como negativos, la propuesta aquí es construir un mensaje de comunicación para la salud personal, colectiva y comunitaria, desde algunas aportaciones de una corriente filosófica y teológica surgida en la región, en América, a mediados de la década de los 60 y que es conocida como la teología de la liberación. La historia de esta corriente filosófica, teológica y práctica es muy interesante, diversa, y bueno, en los debates ya se planteó hablar más bien de teologías para la liberación. Y entonces, bueno, aquí no se ve reflejado, pero las teologías para la liberación incluyen la teología feminista, la teología ecofeminista, las teologías negras, las teologías originarias. Y bueno, en esta línea de acción y de pensamiento, por ejemplo, se ubican las comunidades eclesiales de base, que han tenido en la región centro y sur del continente un papel importantísimo en la lucha por y contra más bien las desigualdades sociales, políticas, económicas. Desde estas lecturas es muy interesante porque la explotación y la pobreza generada por un orden capitalista
son justamente formas reales y concretas del pecado, por acto u omisión. Entonces tienen una lectura muy diferente de las cosas y su metodología es ver, juzgar y actuar. Observar, interpretar y actuar en consecuencia. Y entonces, bueno, nosotras hemos conversado y creemos que no es necesario, pues, compartir la fe en Jesús, ¿no? En este caso, sobre si es hijo de Dios, para compartir la fe de Jesús como un sujeto histórico, un personaje, ¿no? Que en la historia siempre estuvo a favor y actuó en consecuencia de las y los más desprotegidos. Y en ese sentido es que se rescatan, bueno, pues sí, prácticas recomendables para estar en el espacio público cuando se tiene que estar en el espacio público, y que va desde quien tiene que salir a trabajar hasta quien va a comprar sus alimentos o a hacer algún pago, ¿no? Porque hasta donde yo sé a nadie le han condonado pagos de nada. Y bueno, pues un poco por ahí va la onda. Obviamente es un Jesús revolucionario, ¿no? Y bueno, las opiniones sobre este tipo de materiales también son muy interesantes. No sé, Abby, si quieras comentar algo o nos seguimos. Hola, yo tengo... Bueno. Bien, pues del anterior cartel fue que Abril nos compartió el material a Estela y a mí. Entonces leyéndolo fue como un poco decir, tiene algunos elementos que podríamos utilizar para hacer otro cartel nuevo, ¿no? Entre Estela y yo surgió la idea de titularlo Los 10 mandamientos contra la COVID. Y entonces igual tendríamos que recalcar que esta herramienta de tomar el nombre de Dios no tiene ningún sentido alguna burla o alguna cosa en contra de, pero sí es como jugar o hacer la alusión de que quizá pues las personas creyentes sobre Jesús pues no lo han visto o no lo han tenido frente a usted, a cada quien, frente a él. Entonces es como compararlo con el virus del COVID, ¿no? Porque no lo hemos visto, pero existe y nos está afectando. Entonces nos hicimos la creación de estos 10 mandamientos para hacerlo otro elemento de la prevención del COVID. Que además creo que es muy interesante, porque cuando Estela y Abby dicen, bueno, y si hacemos el de los 10 mandamientos, y creo que fue Estela, no lo recuerdo Abby igual, pero en este diálogo colectivo, que decía, bueno, pero es que este es más ortodoxo, ¿no? Y es más hegemónico. Volvemos a esta dimensión hegemónica y que es la que toma finalmente el poder, la que se vuelve dominante, pues porque tiene poderes económicos, políticos, culturales para llegar, ¿no? Incluso pues financieros, pues. Y es muy interesante porque si lo comparan con el anterior, el otro habla en plural, porque parte de la perspectiva de la teología de la liberación es esa. Los mandamientos hablan en singular. Y aquí estamos también apelando a ellos. Sin embargo, hay una propuesta de intervención por medio del lenguaje que nos permite recuperar cuestiones incluso de futuro, más allá de la epidemia, ¿no? Y que todavía está sujeto a modificaciones, claro, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, amarás tu vida sobre todas las cosas. Bueno, yo diría, creo ya ahorita, después de varias semanas incluso, amarás tu vida digna, ¿no? Porque tampoco es vivir por vivir, creo yo. Esta idea de los comercios locales, ¿no? Honrarlos. Y si pudiéramos hacer más intercambio con productores concretos, saltándonos intermediarios, sin consumir chatarra, que pues nos ha estado matando desde hace tiempo, no es de ahorita. Pues digamos, hay toda una propuesta ahí, ¿no? Muy imaginativa de parte de las compañeras que ahí hemos estado compartiendo, y creo que abona pues
por un lado, hacernos llegar la importancia de tomar medidas sanitarias que sí son necesarias porque efectivamente el virus existe, y pues eso, se dice, ayúdate que yo te ayudaré, estamos apelando a eso, y ayudémonos que juntos podemos hacer mucho más, pues, ¿no? Bueno, Esta es básicamente la misma, ¿no? Pero, ajá, Avi. Avi. ¿Sí, Avi? Ujú. Avi, Bueno, pues, aquí... ¿cómo? Perdón, bueno, es básicamente la misma Adelante. intervención. Es básicamente la misma intervención. Aquí, por fortuna, bueno, sí, tristemente hay mucha gente que se, pues esto, que estamos intentando cuestionar también, ¿no? Que se mofa de la perspectiva religiosa del mundo, en donde, bueno, encontramos circulando en el Facebook la imagen de este sacerdote que está muy ataviado, ¿no? Para su fortuna, digamos, ¿no? Nos debería prestar la indumentaria para ir a hacer unas brigaditas, correctamente, digamos, para un encuentro comunitario, está bien ataviado. Y bueno, nos pareció interesante, ¿no? Porque también estamos apelando a las autoridades religiosas que desde la perspectiva de la epidemiología sociocultural tendrían un papel fundamental en cómo podemos enfrentar las enfermedades, en este caso las infecciones, y pues bueno, creemos que también pueden tener un papel activo. Yo he tenido oportunidad de compartir este tipo de mensajes con el doctor Francisco Javier Sánchez, un sacerdote, filósofo, que tiene un trabajo muy interesante. Tiene un libro junto con otro sacerdote que se llama El Evangelio para la Banda, de un trabajo prácticamente antropológico de intervención de los evangelios para aterrizarlos en el contexto de Valle de Chalco en los finales de los 90s. Y bueno, ha sido bien recibida la propuesta, ¿no? O sea, yo no dudo que haya gente que se lo tome a mal, no es con esa intención, como decía Avi, es una intervención que nos sirve, es con respeto, pero también rescatando realmente las dimensiones positivas que puede tener lo religioso y que nos posibilitaría en otro momento pues a plantear las que no son tan positivas, y que así como el modelo médico es hegemónico, pues también el modelo religioso puede serlo, ¿no? Como en cualquier lado. Esta es la última. ¿Avi? ¿Me escuchas, Avi? ¿Sí te escucho? ¿Me escuchas, Avi? Sí, aquí está. Bueno, mira, Pues estamos a punto de terminar ya. ¿Hay preguntas o algo? tenemos algunas preguntas, por eso quería empezar a abordar algunas. ¿No? ¿Te parece? Perfecto, sí. Mira, ¿cómo consideran ustedes el papel que está haciendo el gobierno a este nivel o respecto a este rubro económico y sociocultural para enfrentar esta problemática de pandemia? ¿Cómo lo ven ustedes? Avi, ¿quieres comentar? Bueno, pues principalmente creo que se está muy Se está cortando, Avi. ¿Sí me escuchan? A ver, ahí. ¿Ahí? ¿Repito la pregunta? No. Se me hace que la conexión ahorita anda, quizá falla. Bueno, puedo yo comentar mientras vemos qué onda con la conexión de Avi. Bueno, creo que es importante tener en cuenta que hay, digamos, distintos niveles del gobierno, ¿no? Y entonces hay que tener las consideraciones para ver si estamos hablando del gobierno de la alcaldía de Xochimilco, o de Iztapalapa, o de Tláhuac, si estamos hablando del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? En este caso de la jefa de gobierno, o en un ámbito más bien federal.
Sabemos que en algún sentido, pues claro que se coordinan para lo bueno y para lo malo, y pues bueno, en términos económicos, en Xochimilco empezó este programa que creo que iba también a otras delegaciones, o fue el intento, ¿no?, del Merca Comuna, como de integrar a los productores y tal, que hasta donde entiendo por el Banco de México pues quedó frustrado. A mí me parece que es una iniciativa que podría ser interesante, de diálogo comunitario entre productores de la zona o de la región, digamos, sur oriental de la ciudad incluso, con el gobierno, ¿no? Finalmente, pues creo que no va a ser. Por otro lado, están incentivando pues esta cuestión de los créditos y las tandas. Creo que hay oficios y otros ámbitos del trabajo y de la ocupación que pueden ser muy interesantes. En el caso, por ejemplo, de las tiendas de abarrotes, pues me parece complejo, porque en realidad termina siendo un círculo que lleva al consumo de esta misma comida y bebida chatarra que en parte nos tiene como nos tiene, en términos de enfermedad básicamente, ¿no? No de salud, sino de enfermedad. Y ahí es donde pues tengo mis dudas, ¿no? Yo creo que no, que habría que apostarle a otras cosas, a lo mejor ver si se pueden incentivar esta dimensión de los pequeños productores en estos espacios territoriales, y las tiendas de suministro de alimentos que conocemos como abarrotes, pues ahora sí que ya saltándonos un poco a las grandes empresas, pues, ¿no? Que tanto daño nos han hecho. Claro que ahí requeriría un esfuerzo del gobierno por aprender a escuchar a la gente, y yo no veo en este caso mucha intención de eso. Entonces, pues bueno, ¿sí? Sí, sí. Sí, que me comentaba sobre los programas, yo soy beneficiaria de uno, de los vales. Creo que sí es una buena propuesta, es un intento de solucionar algo, pero debería ser como algo más elaborado, algo más, no sé, planeado, pues, porque en la entrega sea una colísima, entonces no hay una coordinación, no hay una organización de las personas que mandan de la delegación para llevar a cabo esta entrega de vales. Y también en la canasta verde, aparte de los vales se les daba una canasta verde, no sé si en todas las delegaciones, pero tiene que pasar. Y algunos comentarios que yo he recibido de vecinos son de que no están bien pesados, que los productos a lo mejor no son de la mejor calidad, y hay algunos que dicen, bueno, ok, pues son regalados, ¿no? Pero no son regalados, son con base a los impuestos y todo lo que se genera en un círculo económico, ¿no? Pues también con las tiendas que se habilitan para recibir estos vales, son solamente algunas, no son todas, cuando debería de ser a lo mejor con las recauderías, con las tienditas locales, ¿no? Que igual haya una cierta restricción, porque pues entre bromas, en experiencias, pues era así como, ya tengo mi vale para ir a comprarme mi coca, pero también tendría que elaborarse ahí ciertas restricciones, ¿no? Con esto. Abril, compañeras, ¿cómo ven ustedes esta crisis en el sistema de salud? Y bueno, empezando por nuestras comunidades, que hay pequeñas unidades sanitarias que son los centros de salud, en las alcaldías, que a veces hay un hospital un poquito de mayor
más grande, que capta mayor población. ¿Cómo está? ¿Ha quedado al descubierto esa crisis que realmente no es de hoy? Ha sido todo un proceso que han dejado abandonado por parte del gobierno, pues esta situación del derecho a la salud. ¿Cómo ven ustedes esta crisis del sistema? Avi, ¿quieres? Bueno, pues sí, lo que dices, Manuela, es clarísimo, ¿no? O sea, no es nueva, finalmente viene de administraciones atrás, de una despreocupación. En general, creo que la salud es algo que tendemos como seres humanos en estos tiempos, desde el siglo pasado, pues a dar por sentado, pues, ¿no? Y hasta que no estamos como un poco ya con la cosa encima, digamos, no es una prioridad, no se ha construido así culturalmente, pues tampoco es nuestra culpa. Hay una responsabilidad social, ¿no? Perdón por culpa es horrible, fue un pésimo ejemplo. Pero sí, creo que, bueno, pues si bien el sistema en sí mismo no da, ¿no? Para la población que tenemos, para las múltiples morbilidades que enfrentamos como población malnutrida, desnutrida, con condiciones de trabajo realmente muy precarias, ¿no? En general, sometidos, y bueno, ahorita en estos tiempos más, a unos estreses impresionantes, ¿no? Porque pareciera que pues las cosas podrían funcionar a lo mejor más tranquilamente, porque no tenemos que trasladarnos al interior de la ciudad o tal, pero en realidad hay mucho más estrés. Entonces, bueno, sí, pues se hace evidente lo que en muchos sentidos ya se sabía, lo que el mismo gobierno, el Estado ha reconocido, y bueno, a veces como justificación, ¿no? O sea, no se trata, yo creo que nadie está pensando en que, por ejemplo, en este caso el presidente o la jefa de gobierno, pues como si fueran magos o magas, pues resuelvan las cosas. No se puede, es imposible. Pero, pues eso, desde una perspectiva más pública de la salud, más colectiva y comunitaria, tomar en cuenta a la población como parte de esta propuesta y acción autogestiva en torno a la salud es importante, porque si tenemos un sistema en general colapsado, ¿no? Que en realidad se ve en toda esta necesidad de, por la emergencia, reaccionar con todas las dificultades burocráticas que hay, porque pues la burocracia es eso, dificultad en sí. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues acudir a la población para organizarnos con la población, para que la población adquiera esta responsabilidad que tiene, no como individuos, sino como grupos, apelando a sus saberes también. Entonces, bueno, eso es algo que creo que no se ha dado, no sé si se va a dar con este nuevo gobierno, ojalá que a partir de la pandemia sí. Y pues bueno, necesitamos invertir también, ¿no? O sea, yo sí creo que hay proyectos que se insisten en llevar a cabo que no son viables para las comunidades donde se pretende intervenir los territorios, y estoy hablando de los megaproyectos, ¿no? Y que el dinero que perfectamente, y porque es necesario, se podría invertir en salud, en educación, en universidades públicas, o sea, necesitamos priorizar, pues. Avi, ¿quieres comentar algo? Bueno, ¿U otra pregunta? Sí, miren, ante la crisis de este sistema de salud, creo que es muy apremiante y muy justo en este momento lo que ustedes están haciendo, ¿no? Porque este proyecto, y esta es una muy buena propuesta que están haciendo ustedes con este laboratorio, porque abarcan muchos elementos, están abarcando elementos hasta de las artes, ¿no? La literatura, la pintura, la historia, que son herramientas que realmente son, por ejemplo, la historieta es una herramienta muy popular en las comunidades, y lo práctico que está resultando y novedoso, porque son planteamientos muy prácticos que podemos poner en la comunidad y que están, yo creo que siendo útiles para todos.
Además han creado muchos vínculos y enlaces para hacer exactamente comunidad y que no va a haber otra situación de solución en nuestras comunidades más que, como bien decían, organizarnos. Yo creo que ha quedado muy a la mano esta propuesta, esta gran propuesta que ustedes están haciendo. No sé si por ahí tengan alguna otra pregunta para las especialistas, o ustedes, compañeros, si pueden, si desean ahondar otro poquito más en alguna otro aspecto. Avi, aprovechemos el micrófono. Adelante. Pues, híjole. No sé, Abril. Bueno, no sé. Por ejemplo, es que la dimensión del experimento, ¿no? Yo agradezco tus palabras, creo que las agradecemos, esperemos que este mismo transmisión podamos compartirla con Estela en otro momento. Y la invitación está abierta, ¿no? Nosotras pues hemos intentado difundir estos mensajes, nos interesan los comentarios, críticas, propuestas. Sabemos que no son temas, digamos, esto de la epidemiología tan solo, ¿no? Nos han estado sometiendo a horas y horas de informes técnicos en donde pues sí, seguramente mucha gente ha aprendido términos y tendrá ahora otras nociones sobre qué onda con esta dimensión de la medicina, pero el campo de la promoción de la salud es muy amplio y es muy rico y tiene muchas posibilidades de transformación de nuestras realidades. Entonces, pues nosotros estamos experimentando, pues, ¿no? Tenemos dentro de nuestros campos y todas nos seguimos formando al final de cuentas, pues herramientas que estamos poniendo en práctica, que estamos poniendo en juego, y la invitación también es un poco a eso, ¿no? A unirse, a unirse con quien quieran, pues, ¿no? A crear, a apelar efectivamente, como decías, al arte, a lo lúdico, pues, ¿no? O sea, no tiene por qué ser algo sobrio, ¿no? Intervenirnos también a nosotras y a nosotres. Y bueno, ojalá haya oportunidad. Realmente ahorita con las circunstancias que hay, pues ha sido difícil, pero yo creo que si esto, por ejemplo, la dimensión religiosa se platicara con la diócesis de Xochimilco, de Iztapalapa, habría que ver qué piensan, ¿no? A mí me encantaría saber qué piensan de este tipo de intervenciones, y pues que nos prestaran los muros, ¿no? Para poder poner esto y que efectivamente tengan este alcance comunitario de reapropiación de la calle, ¿no? Es impresionante cómo, pues no sé, pienso en el caso de Xochimilco y el mercado, la gran plaza, pues está acordonada y es un espacio enorme, y sin embargo todavía hoy hay en las afueras de uno de los mercados, pues banda que está ahí en su lugar sin moverse porque no nos dejan también, por ejemplo, reocupar esos espacios para cuidarnos. Eso sí, está tapizado de señales amarillas y negras. Entonces, bueno, pues no sé, realmente se trata de proponer cosas que son imperfectas y por lo tanto perfectibles. Creemos que sí, que se pueden abordar muchas dimensiones, es una de las cualidades de la epidemiología sociocultural, que tiene también un abierto planteamiento político y ético, ¿no? Donde las metodologías cualitativas son muy útiles. Eso es una posibilidad de diálogo con el modelo médico hegemónico, que es el que en general enarbola la Secretaría de Salud en sus distintos niveles, y que creemos que puede aportar mucho. Quizá ya para las circunstancias en las que estamos en el plano preventivo, pues tenga muchas limitaciones. Ya ahorita digamos, no iba a ser tan fácil prevenir. Eso debió hacerse en la fase 1 y 2.
pero como ejercicio, como experimentación que pretende ser colectiva e invitar al diálogo en estas zonas y en otras, en el diálogo entre la ciudad y el campo, ¿no? En fin, pues es un ejercicio más y agradecemos mucho el espacio. Yo con eso ya me callo. Esta es la infografía interventiva que tenemos para festejar a las mamás, que pues también es una intervención de orden religioso, una oración a la Virgen de Guadalupe, que en este caso estamos planteando más bien como la Virgen de las Barricadas, recuperando la experiencia de la APO del 2006, y pues es el tipo de cosas que nos interesa también rescatar. No sé, Vic, ¿cómo cerramos? Bueno, pues igual seguir con la discusión abierta al diálogo, alguna propuesta, no solamente de prevención, porque quizá ahorita, como lo mencionas, ya es un poquito tarde, pero nos estamos centrando en la prevención cuando podemos pensar en otro tipo de prevención, como la salud mental, que alguien proponga, no sé, una actividad que lleve a cabo, dibujo, alguna receta de algún platillo, una idea de cómo volver a hacer un negocio y cuando salgamos de esta pandemia, o sea, hacer ideas futuras, ¿no? Porque no nada más es el presente, también es el mañana. Y pues creo, miren, estamos ya en el límite del tiempo, pero compañeras, yo creo que nos han dejado muchísimas ideas, muchas formas de seguir cuidando la salud, de prevenir, y que en otro momento pues yo creo que ojalá se pueda hacer otra segunda parte. Es muy interesante todo lo que nos han comentado en su experiencia, en esta iniciación de este laboratorio, y de verdad nos han dejado grandes formas y diferentes y novedosas, sobre todo de poder seguirnos cuidando a nivel de comunidad, porque ya nos dimos cuenta que para los poderosos y los gobiernos no contamos y somos la solución, sería la organización y el trabajo que ustedes están haciendo, compañeras. Bueno, creo que ya no hay alguna otra. ¿Quisieran dejarnos algunas palabras por último, compañeras? Pues yo nada más darte las gracias, Manuela. Esperemos que sea la primera de otras veces y que en cuanto haya oportunidad nos podamos encontrar en vivo para seguir trabajando por la zona y Xochimilco. Muchas gracias. Claro que sí, la coordinación reconoce y les agradece mucho todo este trabajo a ustedes en favor de la salud comunitaria, en favor de nuestros pueblos, y pues claro que sí vamos a hacer todo lo posible para que haya otras continuidades de estos trabajos y de estos proyectos. Les invitamos a seguir las próximas reflexiones. Todavía nos faltan muchísimas, son muchos temas muy interesantes que nos dan información en beneficio personal y a nivel sobre todo colectivo y comunitario. Entonces les agradecemos, síganos buscando en la página de Facebook de la coordinación, y pues nuevamente gracias a nuestras invitadas, una felicitación a todas las mamás que conforman la coordinación, a las mamás que conforman y que muchas están al cuidado y protección de infantes, y que vienen siendo también esas madres que están al pendiente de nuestra niñez. Y bueno, a todos un abrazo, y a las madres presentes y también a las ausentes. Bueno, pues esta ha sido, llegamos a este término de esta reflexión, agradeciendo a todos los que nos escucharon, y pues que tengan una gran noche y buenas noches a todos. Buenas noches, adiós.